de tres. 1, 2, 3. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que dice, y las puertas del infierno, el Hades es el infierno, no prevalecerán contra ellas. ¿Qué significa las puertas del Hades o del infierno? O sea, las puertas del pecado, las puertas de la muerte, las puertas de la desgracia. Dice, no prevalecerán contra ella. Quiero que entendamos bien esto. Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, pero esta verdad es para nosotros. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Edificaré qué? Iglesia. ¿Quién es la iglesia? Eres tú, soy yo. La iglesia no es este local, la iglesia eres tú. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del pecado, las puertas de la muerte, que dice, no prevalecerán. Diga ahora conmigo, las puertas del infierno. Diga, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra mí. No pueden prevalecer contra mí. Diga ahora conmigo, las puertas, las puertas del pecado, diga, no pueden prevalecer contra mí. La muerte no puede prevalecer contra mí. ¿Por qué no pueden prevalecer contra ti? Porque tú eres la iglesia. Y la Biblia dice en el versículo 19 que el Señor te ha dado llaves. Por eso es que la muerte no puede prevalecer, el infierno no puede ni debe prevalecer, el pecado no debe prevalecer. Póngame atención, el infierno, el pecado no debe prevalecer contra la iglesia, es decir, contra ti. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Saben por qué? Ahora, pero ¿qué pasa cuando el pecado prevalece contra un cristiano? Bueno, la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Pero sucede que a veces el pecado prevalece en la vida de un cristiano. ¿Por qué? El versículo 19 lo dice. A ti te daré, ¿qué? Las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos. ¿Sabe por qué prevalece el pecado? ¿Por qué muchas veces prevalece la muerte? ¿Por qué muchas veces prevalece la miseria? ¿Por qué muchas veces prevalece la derrota? ¿Por qué muchas veces prevalece el fracaso sobre la iglesia? ¿Sabe por qué prevalece? Porque la iglesia todavía no ha tomado las llaves. ¿Qué son las llaves? Los principios del reino de Dios. Por eso prevalece. Por eso el creyente todavía no puede vencer la carne, no puede vencer el pecado, no puede vencer lo otro, no puede vencer al diablo, no puede vencer este espíritu, no puede vencer al otro espíritu. ¿Por qué? Porque todavía no ha tomado las llaves del reino. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir. ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué todavía esto me venzo? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué todavía el diablo me oprime? Si la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿por qué contra un cristiano prevalece? Porque no ha tomado las llaves, y las llaves son principios del reino. ¿Para qué son esas llaves? Para que la iglesia pueda conquistar, para que la iglesia pueda vencer, para que la iglesia pueda establecer y para que la iglesia pueda prevalecer. Amén. ¿Para qué son las llaves? Para conquistar. Los principios que son las llaves son ¿para qué? Para conquistar. ¿Qué tienes que conquistar? Tienes que conquistar tu yo, tu carne.
¿Qué tienes que conquistar? Tienes que conquistar al mundo. El mundo no tiene por qué conquistarte a ti. La carne no tiene por qué conquistarte a ti. El diablo no tiene por qué gobernarte o dominarte a ti. Ni el mundo ni la carne deben de dominarte a ti. Tú tienes que dominar, pero para esto tienes que tomar la llave. Cuando tú dominas es que estás conquistando. ¿Para qué han sido las llaves? Para que tú venzas. ¿Para qué? Para que tú establezcas nuevas cosas en tu vida. La Biblia dice: aquí todas las cosas viejas pasaron cuando conocemos a Cristo y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando uno toma los principios, las llaves que el Señor nos ha dado de su reino, vamos a establecer la verdad, la santidad y muchas cosas más en nuestra vida. ¿Para qué? Dice la palabra, se nos ha dado las llaves para que nosotros prevalezcamos. Hagamos notar nuestra autoridad. ¿Me están entendiendo? Los demonios tienen que correr y no tú correr de los demonios. Son los demonios quienes tienen que huir de tu vida. Tú tienes que prevalecer sobre el pecado y no el pecado sobre ti. Tú tienes que prevalecer sobre el mundo y no el mundo sobre ti. Tú puedes estar en la universidad rodeado de gente mundana, de gente que no conoce a Cristo, o puedes estar en medio de familia que no conocen a Cristo, o puedes estar en tu trabajo rodeado de gente que no conoce a Cristo. Pero si tú has tomado las llaves del reino, los principios del reino, tú vas a prevalecer con la verdad. El mundo no te va a mover el piso. El mundo no te va a dominar. Tú vas a dominar. ¿Me estás entendiendo? Ahora dice la palabra, decíamos que un principio es una llave. Son llaves. Las llaves sirven para abrir lo que está cerrado. ¿Qué es un principio? Un principio es una norma o una idea fundamental que va a regir nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Qué es un principio? Es una norma. En este caso es la norma dada por Dios, que es fundamental, y eso va a regir mi pensamiento y mi conducta. Amén. Cuando yo he entendido los principios de Dios, que son las llaves que me van a desatar espiritualmente, que me van a hacer caminar en victoria, cuando yo entiendo los principios, es decir, yo voy con esos principios. El principio es una norma, una idea fundamental que rige mi pensamiento y mi forma de vivir. Yo he conocido gente que no conoce al Señor, gente que no conoce al Señor y que es honesta. Yo he conocido gente que no conoce al Señor, que no son cristianos, pero que tienen ciertas reglas o ciertas normas que lo han aprendido en casa, que eso ya rige su conducta. Se han encontrado muchas veces con maletines de dinero en carro y lo que han hecho es devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque ya tienen una norma establecida en su conducta. Yo he conocido gente que no conoce al Señor, que guardan ciertos valores. Ahora, si una persona que no conoce al Señor es capaz de guardar ciertos principios morales, ¿cuánto más tú que tienes la palabra de Dios? ¿Me están entendiendo? Entonces, los principios, que son las normas de la palabra, tienen que regir tu forma de pensar y tu forma de vivir.
¿Me estás entendiendo, hermanos? ¿Qué dije? La palabra de Dios la palabra de Dios tiene que regir nuestro pensamiento y nuestra conducta. Los principios de Dios se encuentran establecidos aquí. Todos los principios de Dios para nosotros se encuentran establecidos en su palabra. Y eso es lo que debe marcar y debe regir nuestra conducta, nuestra forma de vivir y aún nuestra forma de pensar. ¿Por qué los creyentes fracasan? ¿Por qué muchas veces siempre estamos luchando? Porque todavía los principios de Dios no me rigen, no rigen mis pensamientos ni mi forma de vivir. Amén. ¿Me están entendiendo? Vamos al libro de Hebreos. El mismo pasaje donde habíamos estado leyendo. Leamos el versículo 13. A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Ahí nada más, ahí nada más. Dice la palabra para que lo cojo. ¿Para que lo cojo qué? Para que lo cojo no se salga. Bien, decíamos que Dios quiere que hagamos, dice, sendas derechas. ¿Cómo es que vamos a hacer sendas derechas para nuestros pies? Tomando para nuestra vida los principios de Dios, atesorando para nosotros los principios de Dios. Ahora, dice la palabra para que lo cojo no se salga, dice, del camino. ¿Qué representa lo cojo? Lo cojo representa, escuchen esto, lo débil. Lo cojo representa lo imperfecto. Lo cojo representa lo que no está bien. Amén. ¿Por qué la palabra de Dios dice para que lo cojo? O sea, la palabra está representando simplemente para darnos a entender que muchos creyentes, algunos creyentes, pueden estar cojeando espiritualmente. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Lo cojo representa lo débil, lo cojo representa lo imperfecto y lo que no está bien. O sea, hay creyentes que a veces están cojeando, pero en su caminar, en su vivir con Dios. Amén. Están cojeando en su vivir y en su caminar con Dios. Por ejemplo, si un cristiano no ora, significa que está cojeando, significa que está débil, significa que todavía que algo en su vida no está bien. Amén. Si un cristiano no lee la palabra de Dios, lo lee de vez en cuando, significa que está cojo, algo no está bien. Escuche esto: si un cristiano todavía vive con resentimientos guardados en su corazón, significa que no está bien, está cojo. Amén. Si un cristiano todavía tiene pecados encubiertos, significa que algo no está bien. Si un cristiano todavía hay asuntos pendientes que tiene que resolver con Dios, él tiene que ponerse a cuentas con Dios,
y no lo hace, significa que algo no está bien en su vida, por lo tanto está cojeando espiritualmente en su caminar con Dios. Amén.